Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma outra aula do canal Trilingua. Inicialmente eu gostaria de pedir desculpas pelo tempo do último vídeo que foi postado. Eu tenho andado muito ocupado, as coisas das faculdades estão exigindo bastante. Então eu queria dizer, para ocupar esse vazio esses dias, eu queria compartilhar com vocês um vídeo. Ele é um vídeo completamente em espanhol, mas que também pode funcionar como uma forma de prática. E ele trata sobre um evento linguístico extremamente importante e curioso, que é o Spanglish. Vocês possivelmente já ouviram falar sobre o portunhol ou as misturas de idiomas que soam como um, soam como outro, ou mesclam as duas coisas. É uma forma particular de ocorrência linguística que ocorre entre Estados Unidos e todos os outros países de fala hispana quando essas pessoas migram para lá. E isso também ocorre em Gibraltar, na Europa, junto com o pessoal da Espanha. Então, é um vídeo que dura uns minutinhos, tem um embasamento histórico anterior, inicial, e depois ele fala um pouco sobre as peculiaridades e como isso acontece. Então, vai ser uma forma de praticar o espanhol, de conhecer uma coisa nova e curiosa, que é o Spanglish, e eu espero que vocês gostem. Então, hasta luego. Y posiblemente la próxima semana voy a subir un vídeo nuevo acerca de un contenido normal y común de siempre. Muy bien, en esta diapositiva me gustaría dejar muy claro una característica muy interesante de la lengua, que es el hecho de que es un instrumento que no está apartado del mundo, sino que es una manera de reflejar la realidad a través de procesos simbólicos, y que va a intentar describir la realidad, la historia de la gente que la habla, así como sus migraciones, sus procesos, su historia. Y esto hace con que la lengua sea viva, cambie, sea orgánica, funcione de manera orgánica. Os doy un ejemplo muy sencillo. Mucha gente cree que el español peninsular es un ejemplo de una lengua muy solidificada y que no tiene influencias externas, pero la verdad es que es un resultado de la mezcla del latín, del árabe, del griego, del celta, del catalán, del gallego. Así que a la vez tiene una identidad propia, pero muchas identidades que la forman. De esta misma manera, suelen pasar procesos muy interesantes por el mundo que mezclan distintos idiomas. Por ejemplo, el guarañol, que es una mezcla del guaraní y el español, el franglés, que es una mezcla del francés con inglés, el quechuañol, que pasa con el quechua y el español, el nuestro portuñol también, por supuesto, el llanito, que ya vamos a ver. Y me gustaría ejemplificar de manera muy clara en este mapa. Tenemos representados en azul sitios donde tenemos habla de origen latino. Así que tenemos toda Sudamérica, América Central, Europa, especialmente en Península Ibérica, Portugal, España, Francia, Italia, Rumanía. Es decir, todos estos sitios que en algún punto del pasado no estaban comunicados, representan a través de su lengua un proceso histórico, social, político, de población, y la lengua está ahí, cada una con sus características, no es igual en todos los sitios, pero representa la individualidad de cada una de sus historias. Otros ejemplos también tenemos los países representados en rojo. En América del Norte, en Norteamérica tenemos Canadá, Estados Unidos, y allá en Europa tenemos los países nórdicos, los países de habla germánica, Reino Unido. En África, África del Sur, Australia, también representan semejante proceso. ¿Vale? De esta manera tenemos que tener en cuenta que una lengua cambia y que estos procesos van a repetirse siempre, porque la vida es dinámica y también la lengua lo es. Muy bien. Una vez que hemos estudiado estos procesos naturales que ocurren con la lengua, vamos a fijarnos en un especial, que es el Spanglish. A ver,
Y como podemos leer acá una definición en una camiseta, en una camisa, una blusa, el Spanglish es un noun cuando you can't find la palabra en un idioma, so you fill it in con la otra. El Spanglish no es una lengua, tampoco una pidgin, que requiere una estructura más sólida, más intensa, pero muchas veces es descrita como una lengua criolloide, como una degeneración, como una deturpación de la lengua, que conlleva una apreciación o una connotación muy despectiva. Pero tenemos que conocer en qué contexto ocurre, cuál es su objetivo, cómo sirve y qué tipos de personas y usuarios la utilizan y que es un proceso, como he dicho antes, natural y orgánico y que sirve para que la gente se exprese y pueda vivir. Muy bien. Este tipo de proceso ocurre naturalmente en los sitios donde tenemos el contacto del inglés y el español. Por eso, Spanglish. En esta fotografía podemos ver en especial Norteamérica, porque suele ocurrir especialmente en Canadá, Estados Unidos y los países de origen hispano que están ahí cerquita. Pero también es interesante notar que ocurre, por ejemplo, en la región de Gibraltar, que está ubicada en una península muy pequeñita en el territorio español. Todavía siguen luchando España e Inglaterra por la posesión de este territorio. Así que la gente que vive en Gibraltar está más o menos en el territorio español, conviven con ellos y a todo el tiempo tiene estos estímulos externos y a la manera de responder, de contestar a eso, es hablando también Spanglish. Lo mismo suele pasar con la gente que va hacia Estados Unidos, que es un país que recibe una cantidad inmensa de inmigrantes. Inmigrantes estos que tienen niveles diferentes de español, que muchas veces son hijos, nietos de hispanos o incluso hispanos que han llegado y no conocen nada de inglés. Y el Spanglish es una forma de producir significado en las relaciones que tienen, de identificarse en este sistema doble, donde las dos lenguas son importantes, y además de demarcar su identidad y de sobrevivir en esta situación muy atípica. Inicialmente, hace falta que conozcamos un poquito acerca de la historia y geografía de México y de Estados Unidos. La primera cosa es que el territorio actual de Estados Unidos ni siempre ha sido lo que es. Muchos de los estados Unidos hicieron parte de México en el pasado. Pero tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, varios estados de México empezaron a hacer parte del territorio estadounidense. Así que muchos de los ciudadanos mexicanos pasaron a ser, de la mañana a la noche, ciudadanos americanos, estadounidenses. Y tuvieron que adaptarse socialmente, lingüísticamente, en su vida escolar. Y muchos de ellos, por ejemplo, han abandonado parcialmente el español en este intento sufrido de adaptarse a la vida estadounidense. Y Salvador Tío, en el 1952, ha acuñado un término que es conocido como Spanglish. Spanglish no es un término utilizado por todos los lingüistas, hay otras variedades. Tampoco hay un solo Spanglish, por el hecho de que la gente que va hacia Estados Unidos son de variados orígenes y hacen surgir distintos términos del Spanglish. Así que podemos decir que hay muchos Spanglishes. Como pueden ver, los estados especialmente del oeste como California, Arizona, Utah, Colorado, New México, que está ahí al sureste, o Texas al sur, o incluso Florida al sureste, todos han pertenecido a México. Y la influencia del Spanglish es muy fuerte y muy intensa en estos estados, aunque presente en los 50 estados de Estados Unidos. ¿Qué tipos de hablantes tenemos como usuarios del Spanglish? A ver,
Tenemos los migrantes que vienen de muchos orígenes distintos, muchos de ellos con bajísimo nivel de inglés, que intentan de alguna manera esta inserción en la sociedad estadounidense. Tenemos los nativos residentes, hijos y nietos de inmigrantes, sus abuelos o padres que no manejan de manera muy segura y contundente el inglés, así que tienen como el código más fuerte, el español, y un inglés muy bajo o intermediario. Tenemos también estos hijos y nietos que son bilingües residuales, porque muchas veces mantiene el inglés de manera nativa, pero el español de manera intermediaria o que no lo manejan tan bien. Así que hay una variedad de perfiles que hace con que el Spanglish tenga sentido. Los Estados Unidos siempre han sido conocidos por recibir una enorme cantidad de inmigrantes. Pero el perfil de los inmigrantes que recibe ahora es muy diferente del pasado. Podemos ver acá, cambiando todo el momento, los países que solían inmigrar a Estados Unidos. En su gran mayoría europeos, de origen anglosajona y que ha cambiado muchísimo. Antes teníamos al oeste muchos alemanes, en la parte más central muchos ingleses y gente de Reino Unido, alemanes un poquito más al este central, incluso italianos y de otros orígenes. Y los mexicanos generalmente solían quedarse ahí al sur, donde habían sido sus territorios anteriormente. Pero el perfil de inmigración ha cambiado bastante y en los últimos años Estados Unidos ha recibido mucha gente de México especialmente, pero igualmente de Guatemala, que está muy cerca, y de los países de Centroamérica como Honduras, El Salvador, Nicaragua, incluso Costa Rica. Es decir, la cara de la inmigración está cambiando junto a la lengua que viene y el español. Y en Estados Unidos, que ha siempre sido conocido como un cementerio de lenguas, el español logra mantenerse vivo, aunque de manera muy particular. De ahora en adelante vamos a estudiar los principales rasgos que estructuran al Spanglish, que son los préstamos, los calcos, los cambios intrasentenciales, los cambios intersentenciales, la eliminación de artículos, preposiciones y tiempos verbales. Entre las características del Spanglish destacamos las siguientes. Empezamos con los préstamos. El préstamo es básicamente una adaptación de una palabra proveniente de la lengua extranjera. Por ejemplo, tenemos la palabra cheap, que es un adjetivo del inglés, que significa barato. Pero en el Spanglish, cuando nos referimos a una persona que es tacaña, utilizamos el origen cheap y formamos la palabra un chipero. ¿Vale? Esto es un préstamo directo. Tenemos otro ejemplo que son los calcos, que es básicamente una traducción literal del orden sintáctico de la lengua que está influenciando. Por ejemplo, en el español, los adjetivos suelen venir después del sustantivo. Así que tendríamos mi color favorito es el rojo. Pero, como la sintaxis del inglés exige que el adjetivo venga antes del sustantivo, tendríamos my favorite color is red. Y en el Spanglish, mi favorito color es el rojo. Esto es un ejemplo de calco. Tenemos también los cambios intersentenciales. Es decir, empiezo mi discurso en un idioma y luego cambio al otro en una otra sentencia. Por ejemplo, no vas a decir nada. Sigues. No vas a trabajar. ¿Vale? El otro ejemplo son los cambios intrasentenciales. Dentro de una misma sentencia cambio los códigos de manera muy particular. Es muy importante decir que no es tan aleatoria. ¿Vale? Hay un patrón. Por ejemplo, es muy cute.
o That's the lady que tiene 4 hijos. Y aunque nos parezca raro, es un tipo de código doble, complejo que los códigos monolingües, que funciona en esta manera diglósica de manera muy efectiva. Tenemos también los patrones muy conocidos, por ejemplo, patrones fonéticos. Las palabras que son escritas con U cambian y se quedan con la O. Así que, por ejemplo, lunch, ahora la forma lonche. O bunch se queda bonche. Es muy importante subrayar que este proceso es igualito a los procesos que han sufrido las lenguas germánicas cuando se pasaron al latín. Un otro ejemplo que es común al Spanglish de Gibraltar, así como de Estados Unidos, es el uso de la palabra back, refiriéndose a este movimiento hacia atrás. Por ejemplo, hay en el término que es te llamo para atrás o te llamo para atrás, que viene directo del inglés I'll call you back, cuando tienes que decir te devuelvo la llamada. Así que dices te llamo para atrás. Es de hecho un calco también del Spanglish. Dependiendo si estoy hablando con mi mamá que habla puro español, Ajá. y ella mezcla las palabras también, o estoy hablando con alguien que hable puro inglés. Ah, ok. Si hablas, Entonces, dependiendo cómo está saliendo la palabra. es decir, que si hablas solo inglés, dices market. Ajá. Y si hablas mezclando, tanto español como inglés, dices Grocery o Grocery. marqueta. Esta mañana is very hot. Estos holidays me voy de vacation a France. Aquí se dice, te lo doy para atrás, que viene de la expresión I give you back. Ya que cuando uno está de vacaciones, se dice que estoy de libertad, que viene de I'm free. Si consideramos que el Spanglish sigue pujante, fuerte y vivo en Estados Unidos, el cementerio de lenguas, y aunque suscite opiniones muy contrastantes, si es o no un pidgin o una lengua o lo que sea, el Spanglish ocurre desde fines del siglo pasado y está presente hasta ahora en carteleras, en la literatura, en poesías, incluso en películas. De esta manera, percibimos que el Spanglish es una herramienta perfecta para reflejar la vida, los códigos, las raíces y la adaptación en este contexto de globalización, y que sí se configura como un éxito en Estados Unidos y en otras partes del mundo.